Yo primero que todo, he visto varias entrevistas tuyas en los últimos tiempos y algo que me gusta del PPC, de ti sobre todo, es que siempre plantean ni siquiera la posibilidad, sino la necesidad de limitar la cantidad de candidatos que justamente podrían atomizar ese voto, ¿no? Que busca democracia, que busca libre mercado, que busca competencia, etcétera. ¿Cómo avanza ese tema y si siente el PPC, tú particularmente, que hay, digamos, esa receptividad de parte de otros candidatos que también tienen sus agrupaciones listas para participar en los comicios del 2026? Sí, mira, lo que es increíble que hayamos llegado a este caso de tener más de 30, 40, no sé cómo va a ser, ¿no? Entonces, uno de los factores también es que cada vez que un partido se une con otro, se le suma un punto a lo que tiene que conseguir de votantes para poder seguir en la brega. Entonces, una de las cosas es eliminar eso. Este Congreso tiene la llave para ello. Tiene la llave para eso y entiendo que están trabajando en ese tema. Pero tú, a ver, es importante hacer esa aclaración, es decir, hoy por hoy prácticamente lo que debería ser la lógica y lo que se buscase, más bien es sancionado por el sistema electoral actual. Los partidos tienen que tener 5% para salvar su inscripción. 5% para salvar la inscripción. Ok, y si 3 partidos se juntan, tendría que ser 8%. 8%. O sea, 1% por cada uno que finalmente se agrupa. Y si 10 partidos se juntan, pues ya bueno, sería buenísimo, ¿no? Pero no los puedes ir penalizando por cada... O sea, esto está hecho especialmente para que se masifique la cantidad de candidatos, ¿no? Correcto. Además, también el otro tema es que ya hay candidatos que dicen, no, yo gente que dice, no, yo me lanzo, pero como no voy a salir, de repente agarro Senado o alguna de estas cosas, o me hago famoso para poder ir a las elecciones municipales, ¿no? Entonces, esto es pernicioso. El que quiere ir a la presidencia, que vaya a la presidencia, y el que quiere tomarlo como segunda opción, que si no sale acá, pero hace un buen papel o más o menos, es posible candidato a un sillón municipal. Ahora, Carlos, ¿tú crees que en verdad ese 1% adicional es el problema? No, ese es uno de los... Ok, claro, porque me parece, claro, es un podría ser un incentivo a favor, pero me parece que el problema es lo que tú acabas de decir, hacerse famoso, la ambición de cada uno, la falta de desprendimiento por decir, oye, hagamos un frente que en el 2026 no nos las podemos jugar. A ver, acá primero hay que pensar en el Perú, ¿no? O sea, dejen los egos a un lado, no sé si tú te acuerdas Humpty Dumpty, sí. Ese huevo disfrazado pues de un señor millonario, ¿no? Que se creía muy importante, Ajá. que estaba en una pared, arriba de la pared, y hablaba y de repente pum, se cayó y se hizo trizas, ¿no? Entonces, los egos a mí me fastidia, o sea, mira, si tú quieres hacerte famoso y que la gente te mire por la calle, ya, pero ¿qué haces tú? O sea, ¿tienes la preparación para manejar un país? ¿Cuánta gente improvisados hemos tenido y estamos pagando la consecuencia, ¿no? La cantidad de improvisados que hay y que tenemos hoy día en el Congreso, en los gobiernos regionales, es increíble. Y además, también hay un libro de Rolando Arellano, ¿no? Que analiza, por ejemplo, que la gente evalúa con mucho cuidado cuándo se va a comprar un refrigerador para su casa o un automóvil, ¿no? Dice, bueno, acá el refrigerador, que la capacidad, cuánto enfría, etcétera, etcétera, y el automóvil también, cuántos caballos. Pero para elegir a un... Nadie hace ese trabajo previo. Nadie hace ese trabajo previo. Ese pata me gusta, ¿no? Ya voto por él, habla bonito. Ya de hablas bonitos ya estamos hartos, ¿no? Porque hay gente que habla bien, pero no hace nada. Pero el aprendizaje no se ha dado en todo caso. Es decir, ¿crees que también hay un problema con, digamos, el elector? Definitivamente. Ok, pero ¿cómo se le convence a ese elector más allá de esa realidad que tú has planteado? Le gusta que le hablen bonito. ¿Cómo hacer que le hablen bonito, pero que haya un plan y contenido? Es que esto es responsabilidad de los partidos, donde se tiene que presentar
con equipos de gobierno. No es que una vez que ya llegan al gobierno empieza a ver, oye, ¿quién hay bueno para ministro de Economía? ¿Quién hay bueno para ministro de Transportes? Como estamos viendo, o sea, y no tienen equipos. O sea, gente que primero ya gano y ya después veo qué hago, ¿no? Entonces, ministros consigo cualquiera, pero cualquier persona que sea con dos dedos de frente no se va digamos, no va a acompañar a un improvisado, ¿no? Tiene que pensarlo bien. Oye, si te ofrecen a ti ser ministro, pero el que tenemos es Castillo 2 o la señora 3, ¿no? La verdad también pues a muchos pues les encanta la circulina, el fajín ministerial y esas cosas, ¿no? Entonces, eso es, esa es la tragedia que tenemos. Ok. Digamos, hay que ser consciente, pero finalmente vivir con esa tragedia y plantear algo, digamos, que sea novedoso, pero justamente dentro de esa realidad. Y hablando de eso, ¿con quiénes PPC finalmente plantearía o a quiénes está abiertos en ir justamente a una alianza? Si es que se diese este tema también del Congreso que facilitaría las alianzas. Nosotros estamos en este momento conversando abiertamente, no estamos yendo a cerrar, porque las elecciones van a ser de acá a 18 meses, o sea, muchas cosas pueden suceder. Vemos el caso de Carlos Añaño, ¿no? Que él detectó pues que le estaban metiendo gente, entiendo, de Perú Libre, y él dijo, acá no sigo, ¿no? Entonces, y bueno, toda esa gente, ese partido prácticamente se quedó sin mucha gente como para mostrar que tiene un equipo. Hay gente que se ha venido al PPC, hay otros que se han ido a Renovación, en fin, y ha migrado a otros partidos, ¿no? Pero eso es el problema de los partidos de vientre de alquiler, ¿no? Se fundan, ¿no? Alguien que dice, bueno, acá armo un partido, saco 25,000 firmas y después me consigo un personaje que le digo, oye, acá tienes tómalo, tu plataforma, aquí tienes tu, claro, aquí tienes acá tu... tienes, ¿no? Y le empiezan a meter pues a impresentables, ¿no? Acá esta gente es buena, mira, en un partido que ya tiene años, ya tú sabes quién es quién y para qué sirven. Ok, entonces digamos, Carlos Añaño sería una opción. ¿Han conversado con él? Bueno, Carlos ya no puede. Ya está fuera de tiempo. Ya está fuera de tiempo. Ok. Él no creo, yo lo conozco hace años y no creo que ya no lo veo animado a una candidatura presidencial. Presidencial ya no puede, pues. Candidatura presidencial ya no puede. Podría ser invitado al Congreso por alguno de los partidos. Ok. Pero de lo que yo he conversado con él, que no le he visto ese entusiasmo. Ok, ahora, planteémonos, por ejemplo, porque, por ejemplo, estás tú como posible candidato por ser justamente presidente, ¿no?, del PPC. Entiendo que también está Fernando Sionis, quien anteriormente también ha tenido. Y en el mejor de los casos para ustedes, y creo yo finalmente para el país, porque sería ideal que hayan 5 o 6 frentes y entre ellos compitan. Pero si se diesen, ¿cómo se elegiría al candidato? Es decir, si alguno de esos candidatos que están con un vientre de alquiler dicen, bueno, me gustaría levantar el tema del PPC y sí, yo estoy dispuesto a, digamos, no de poner mi interés particular, pero sí quisiera saber cómo se va a elegir al candidato y si es que yo voy a tener una oportunidad finalmente. Bueno, en el PPC hemos abierto la cancha, ¿no? Y quien quiera ser candidato puede serlo. Tendrá que pasar un proceso de elecciones internas. Todavía no hemos definido exactamente cómo va a ser, pero sí estamos pensando ya en cuál es la mejor forma de hacer este proceso para que sea limpio y transparente y que puedan salir pues a una persona que sea un candidato pues que nos represente, ¿no? Ok, pero podría ser que todos los que se sumen a ese proyecto de alianza puedan finalmente a través de un voto elegir a un candidato. ¿Eso es factible según las reglas electorales? A ver, o haces elecciones abiertas, o sea, cada partido es libre de decidir su proceso electoral. Puede hacer una elección abierta. Que cualquier ciudadano, no necesariamente militante. Puede ser solamente de militantes o puede ser de militantes de acuerdo a cierta jerarquía. A listas que se van presentando en los diversos
lugares del país. Ok. ¿No? Eso, el mecanismo todavía no lo hemos definido, en su momento se definirá, pero hemos dicho, oye, quien quiera lanzarse candidato, en este momento puede ser precandidato y visitar y recorrer el país y bueno, y si digamos en los procesos internos que tengamos salen elegidos, bueno, en buena hora el que salga, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta a ti, particularmente, ¿tú eres precandidato? Somos varios precandidatos. Ok, pero tú definitivamente lo eres ya. ¿Fernando es otro? Fernando, está Óscar Valdés, Ok. está Javier González Olachea. Ok, Javier González ¿no? también Y Olachea. puede haber cualquier otra ¿Lo sondearon para volver a presidir el gabinete a Javier? No lo sé, pero me da la impresión que no. Ok. O sea, pueden haber lanzado un globo de ensayo por ahí. Un globo de ensayo y... Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿no? En tu caso particular, porque me imagino puedas hablar, o no sé si es que puedas hablar por otros también de los que me has mencionado, pero si no fuesen los elegidos para ser el candidato presidencial, ¿irías, por ejemplo, tú al Senado? O sea, también dirías, bueno, yo también creo que puedo aportar desde el Senado, desde el diputado, porque todos quieren ser presidentes y les parece una cosa menor el tema del Senado. Mira, cuando yo terminé de hacer los Juegos Panamericanos. Correcto. ¿No? Yo me acuerdo la Claro primera que entrevista ahí. Panamericanos. Con cachita me lo Con hacía. cachita, ¿ves? Pero mira cómo te alimentaste de esa cachita y le sacaste adelante. Cuando me pican saco fuerza. Saca la garra, bien. No, pero vamos, o sea, mira. Ahora lo digo porque a veces es importante. Sí, bueno, sí, también el Senado. Esa es otra cancha en donde hay que jugar el partido. Hay varias canchas donde jugar. Correcto. ¿No? Yo no quiero adelantarme, ¿no? Pero lo que sí yo estoy convencido es que tenemos que ponernos de acuerdo los principales partidos en una plataforma común. Otra de las opciones que se están manejando es, por ejemplo, que en este momento no es legal que los partidos vayan con sus listas, porque es un sacamanteca en los partidos, pues todos quieren ir al Senado, al diputado, etc. No todos, pero varios se sienten ungidos, ¿no? Okay. Entonces, pero que se acuerde que van a respaldar a una lista, a una terna de común acuerdo, digamos. Ok. ¿No? Entonces, pueden ir los partidos separados, digamos, bajo un programa de gobierno. Dicen, bueno, si salimos, este es el programa que se va a trabajar, y entre los partidos deciden cuáles serían los candidatos a la presidencia y las dos vicepresidencias, ¿no? Eso sería de cara, perdón, Carlos, a las alianzas. elecciones del 26. O sea, es una forma de trabajar que tiene sentido, porque claro, no haces la alianza para la elección, pero digamos, una vez que se da la elección, tendrías ya un plan de gobierno que todos suscribirían y se haría, si se quiere, una alianza en el Parlamento, en Senado, en diputados. ¿A eso te refieres? Y se apoya una lista común a la presidencia. Bueno, pero eso está interesante, ¿no? Porque ya veríamos a priori el compromiso de formar alianzas entre partidos que van por separado, pero sabríamos por encima de la mesa cuáles son los acuerdos que generan esa alianza. Exacto. Y no como ahora que ves alianzas contra natura con arreglos debajo de la mesa que obviamente son intereses particulares. Mira, a la gente lo que le interesa es transparencia. Eso. No le gusta, pues, como tú dices, debajo de la mesa, ¿no? Y después sacan, y tampoco, pues, cosas de último minuto. O sea, tú vas trabajando, mira, PPC o lo personal también, yo me llevo bien con un montón de gente. O yo sé que con estos de repente no vamos a ir a misa, pero podemos conversar, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, buscar una plataforma común y si se puede ir a una, digamos, lista de presidentes, una terna presidencial, digamos, de común acuerdo. Ok, está interesante. Eso puede ser una fórmula. Ahora, sobre, digamos, ya cayendo un poco en la realidad, ¿crees que hay algunos que están dispuestos a justamente deponer esos intereses? Hay muchos egos, tú lo decías. ¿Crees que, digamos, son conscientes de que la situación amerita
justamente un esfuerzo por deponer intereses particulares de cara a lo que está sucediendo y de cara a lo que podría ser el 26. Solamente déjame dar ese dato a los televidentes. Hoy en una encuesta, quizás un poco anticipada, como el propio Alfredo Torres menciona, pues pone a Keiko Fujimori con 10% y a Antauro Humala con 8%, Carlos. Sí, yo he leído esa encuesta. ¿Cómo ves ese tema? Y digamos, ¿crees que eso podría ser una alerta, una alarma para ir deponiendo y empezar a hablar de una posible alianza? Yo creo que sí, o sea, mira, pisemos tierra, ¿no? No vamos a estar, digamos, ya olvídense del ego, o sea, tengan ayer estaba leyendo del Tucán Bedoya, ¿no? Pues, de don Luis Bedoya Reyes, correcto. ¿no? Y yo lo he escuchado, lo conozco, lo he conocido pues desde los que regresé a estudiar fuera a finales de los 70 y antes lo conocía porque era amigo de mi padre. Tu papá fue PPC también, ¿verdad? Mi papá fue correcto, fundador, claro que sí. ¿no? Y él decía, primero es el partido, primero es el Perú y después es el partido. Correcto. Y a la gente le decía, acá algunos van a tener que deponer sus intereses particulares por un bien o por algo por encima de todos nosotros, que es sacar adelante nuestro país. Bueno, es que y esto lo decía en el año 80. Es que ahí quizás te has confundido, porque claro, tú dices, primero es el partido, porque ahora la gente me dice, primero soy yo, después el partido y al final es el país. Sí. Esa parece ser un poco la realidad actualmente con los políticos. Esa es la realidad, ¿no? Pero lo tengo fresquito, ¿no? Año 80. Ahora, Carlos, ¿cómo se para el PPC? Tú particularmente como presidente, de cara a la situación política del día de hoy. Es decir, un Congreso de la República que ha sido, digamos, vamos a decir, suave, desde mi punto de vista, casi cómplice, con, digamos, este mal gobierno de Dina Boluarte. Es cierto, de cara a lo que fue Pedro Castillo, pero cuando Dina Boluarte empieza a mostrar que no tenía ni un plan y que su único plan por ahí es permanecer hasta el 2026 lleno de frivolidades y agudizando la situación de cara al 26, ¿dónde se para el PPC en la situación política actual? Mira, el PPC primero no somos gobierno, ¿no? O sea, si estuviéramos en el Congreso seríamos oposición, ¿no? Y acá hay que llamar la atención severamente. Por ejemplo, hay cosas que se dejan pasar y pasar. El caso de Petroperú, por ejemplo, ¿no? Petroperú está mes y medio a la deriva porque quieren poner a un presidente, de una persona que... vinculada a los sindicatos, a Petroperú y a todo lo malo que sabemos. Y que en Petroperú lo que se necesita es, digamos, un manejo técnico de las riendas. O sea, la otra vez conversando con un amigo decía, no, lo estratégico es el recurso, la empresa no es estratégica, ¿no? O sea, tenemos que defender el recurso. Buen punto. ¿No? Entonces, en ese sentido, del exterior ya no le creen a Petroperú los números. O sea, ¿crees que un acreedor va a venir a aceptar una refinanciación si no tiene alguien de confianza, ¿no? Alguien internacional que les diga, oye, los números que están en este momento produciéndose sí son verdaderos y están cumpliendo con un plan estratégico de salir adelante? Quizás Oliver Starr se equivocó al decir vamos a privatizar la administración. Cuando una empresa está en quiebra, lo que se hace es, se nombra una junta que es la que, digamos, la gerencia puede seguir funcionando, pero todos los cheques tienen que poner el visto bueno y que eso cumpla y que se cumplan con los acreedores. Partiendo de ese ejemplo entonces de Petroperú, ¿qué te dice que el Congreso sea tan permisivo con un Ejecutivo que no decide finalmente nada respecto de Petroperú, que le cuesta cada día millones de soles al año? Yo creo que es un tema de supervivencia mutua, ¿no? Ya nos arreglamos, vamos a ir flotando y lleguemos hasta el final. Eso se puede hacer, pero haciendo las cosas bien, no pateando los problemas. Ok, ¿y crees que ese patear los problemas para adelante agudiza o complica aún más el panorama en el 2026? Por supuesto. O sea, el riesgo es mucho mayor que aparezca un Tauro, por ejemplo. Así es. Hoy por hoy lo que sucede es que como se han suspendido los pagos internamente, entonces está haciendo algo de caja. Pero esto es artificial.
O sea, la deuda, a mí un banquero me decía, los intereses no duermen, sábado, domingos y feriados, Sí. en la noche siguen aumentándose, ¿no? Entonces, hay que enfrentar el toro por las astas. Pero entonces, directamente. desde ese punto de vista, entonces, ¿quiénes manejan un poco el Congreso de la República? Yo diría que Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Con ellos, por ejemplo, y por la actitud que han tenido de cara al gobierno en cosas, digamos, tan importantes que, como tú dices, han dejado de lado para mantenerse en modo supervivencia, ellos serían también unos posibles aliados si es que ellos quisieran ir, por ejemplo, con lo que tú estás proponiendo más allá del PPC. Bueno. ¿Te sentirías cómodo? Mira, yo lo que lo que el Perú necesita es gente responsable. Ok. Y hay gente responsable en varios lados, ¿no? Ahora, si Fuerza Popular... ¿Ha sido responsable en este Congreso, te parece? Bueno, ¿cuánto está presionando para que el problema de Petroperú se resuelva? Yo diría que nada. No. Entonces, o sea, no hay que patear los problemas para después, que van a ser más grandes. Ok. Digamos, de cara a ese tema, ¿crees que la ciudadanía va a interpretar que las fuerzas políticas en este Congreso han sido aliadas y por lo tanto, digamos, no se van a poder sacudir del descrédito del gobierno de Dina Boluarte? Lo dice justamente, ¿no? El problema esta vez es que el espacio del líder de la oposición está desierto, dada la generalizada percepción de que hay un cogobierno entre la impopular Dina y las principales bancadas del Congreso. Alfredo Torres, ¿compartes esa postura? Sí. Es correcto. Desde ese punto de vista, entonces te hago la pregunta, porque tú decías, bueno, el Congreso quizá plantee el tema del 1%, eliminarlo para que no sea una sanción. ¿Tú crees que a Fuerza Popular le conviene sacar justamente ese tema y más bien no atomizar para que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta con poco porcentaje? Ojalá se dé cuenta y no lo haga. Bueno, yo también diría eso, pero, No, pero digamos, pero también... Espero que no. Me gustaría que se dé cuenta y hagan las cosas como necesita el país. Correcto. Carlos Neuhaus, un placer como siempre, maestro, y estaremos atentos entonces a lo que se vaya decantando en el Partido Popular Cristiano y ojalá puedas convencer también a otras agrupaciones de poner intereses particulares y finalmente ir con una alianza. Si no, el 2021, como siempre digo, va a parecer un juego de niños frente a lo que nos podría esperar en el 2026.